Miguel, coméntanos sobre la vacunación, por favor. Profesor, yo actúo con responsabilidad y acudo con mi familia al centro de vacunación, respetando los protocolos de salud. La vacuna nos protege de la COVID-19. Por eso, cuando llegue mi turno para vacunarme contra la COVID-19, yo me vacuno con la primera y la segunda dosis. Muy bien, entonces empezamos este programa con mucho entusiasmo y buena actitud. Miguel, ¿de qué trató el programa anterior? Hemos leído un artículo de opinión sobre el problema de la discriminación en el Perú. A partir de lo leído, hemos obtenido información relevante del texto sobre la discriminación en el Perú. Se ha reflexionado en su contenido, forma y contexto del texto. ¡Interesante! En el programa de hoy continuaremos aprendiendo a leer e interpretar diversos textos que contengan información sobre la discriminación étnico-racial para representar las características de una población mediante el comportamiento de los datos de una muestra en una tabla de frecuencia. Profesor, ¿cuál es el nombre del programa? El programa de hoy se denomina Representamos datos en una tabla de frecuencia sobre la discriminación étnico-racial. A continuación, les voy a compartir una situación problemática muy interesante y a partir de su análisis formularemos conclusiones para nuestro discurso. Ya estoy listo, profesor, con mi cuaderno a mano para tomar apuntes. Los estudiantes del tercero y cuarto grado de secundaria de una institución educativa de la región Cusco han analizado los datos de la primera encuesta nacional de percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial, realizada en el año 2017 por el Ministerio de Cultura, donde se señala que más del 50% de peruanos y peruanas se han sentido algo discriminados o muy discriminados. Esta situación ha conllevado a los estudiantes a realizar una investigación para conocer en qué medida se ha incrementado este fenómeno social en el 2021. Para ello, han realizado una encuesta de percepción a 64 habitantes de los 3.768 que hay en su distrito. Una de las preguntas del cuestionario fue: ¿en qué edad de tu vida te has sentido discriminado? Los encuestados refieren que el 25% se ha sentido discriminado entre los 12 y 18 años. El 12,5% se ha sentido discriminado entre los 19 y 25 años. El 14% representa a los encuestados que se han sentido discriminados entre los 26 a 32 años, de 33 a 39 años y de 54 a 60 años. 7 personas declaran haber sentido discriminación entre los 40 a 46 años y 6 personas se han sentido discriminadas entre los 47 a 53 años.
¿qué conclusiones podemos formular a fin de promover la erradicación de la discriminación en nuestras comunidades rurales? Lucía, ¿de qué trata la situación problemática? Se refiere al número de personas que se han sentido discriminados en una determinada edad de su vida. ¿Qué nos pide realizar en la situación problemática? Vamos a formular conclusiones para erradicar la discriminación étnico-racial en nuestra comunidad. Entonces, analizaremos la información del número de personas que se han sentido discriminados en una determinada edad. Luego, organizaremos los datos en una tabla de frecuencias. Profesor, ¿qué es una tabla de frecuencia? Una tabla de frecuencia permite registrar la información de manera organizada los datos de un estudio estadístico. Miguel, ¿qué datos identificas en la situación? La cantidad de habitantes del distrito, que es 3.768. Lucía, ¿qué representa 3.768 en términos estadísticos? Creo que es la población de estudio. La población se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los que se hace un estudio o investigación. Entonces, 3.768 representa la población. ¿Qué otro dato podemos identificar en la situación? 64. ¿Qué representa 64 en términos estadísticos? Si mal no recuerdo, es la muestra. ¿Qué entendemos por muestra, Lucía? La muestra es una parte de la población. La muestra es una parte o subconjunto de una población en estudio o investigación. ¿Y cuál es la variable de estudio en la situación? La variable son el número de personas que se han sentido discriminadas a una cierta edad. Las variables son las propiedades, cualidades o características de una determinada población en estudio o investigación. Pueden ser cualitativas o cuantitativas. Miguel, ¿qué tipo de variables se está investigando? La variable es cuantitativa, profesor. ¿Por qué dices que es una variable cuantitativa? Porque se está analizando el número de personas que se han sentido discriminadas a una cierta edad. ¿Será una variable cuantitativa discreta o continua? Puede ser continua, pero no estoy segura. Todos presten atención y tomen nota. Las variables cuantitativas son aquellas que tienen valor numérico. Por ejemplo, el número de personas, el número de hijos, etc. Una variable cuantitativa puede ser discreta o continua. Las variables discretas es cuando no existen valores intermedios entre dos valores consecutivos de una variable. Por ejemplo, el número de clientes o el número de pacientes. Las variables cuantitativas continuas es cuando existen valores intermedios entre dos valores consecutivos de la variable. Por ejemplo, la talla, el peso o el tiempo. Entonces es una variable cuantitativa discreta. Claro, Lucía. En esta parte del problema, el 25%
se ha sentido discriminado entre los 12 y 18 años. ¿Cómo podemos expresar en lenguaje matemático? Profesor, si el total de los encuestados son 64, entonces podemos calcular el 25% de 64. Yo lo resuelvo. 25 sobre 100 que se multiplica por 64 será 25 por 64, resultando 1600. Luego dividimos 1600 entre 100, resulta 16. Entonces, podemos afirmar que 16 personas fueron encuestadas, cuyas edades son entre 12 y 18 años. Bien. ¿Cuánto representa el 12,5% de los encuestados cuyas edades son entre 19 y 25 años? 12,5% de 64 es igual a 12,5 sobre 100 por 64. Entonces, 12,5 por 64 igual a 800. Luego, 800 entre 100 resulta 8. Esto indica que 8 son los encuestados cuyas edades son de 19 a 25 años. Buen trabajo, Lucía. Ahora analizamos la siguiente parte del problema. El 14% representa a los encuestados que se han sentido discriminados entre los 26 a 32 años, de 33 a 39 años y de 54 a 60 años. Profesor, entonces calcularemos el 14% de 64. ¿Cómo podemos calcular, Lucía? El 14% de los encuestados será 14 sobre 100 por 64. Efectuando es 8,96 y redondeando resulta 9. Entonces, esto quiere decir que 9 personas tienen de 26 a 32 años, 9 personas de 33 a 39 años y 9 personas de 54 a 60 años. Como ya conocemos los datos, podemos elaborar la tabla de frecuencias. Para ello, dibujen en sus cuadernos una tabla con 4 columnas y 9 filas. Listo, profesor. Ya tengo la tabla. Sí, yo también. Los pasos para elaborar la tabla de frecuencias de datos agrupados son: primero, se determina el número de datos, que se representa con n minúscula. En la situación problemática, n es igual a 64. Segundo, se determina el dato mínimo, que se representa con X mayúscula, acompañado por la palabra mínimo, y el dato máximo, que se representa con la letra X mayúscula, acompañado por la palabra máximo. Lucía, ¿cuál consideras que es el dato mínimo y el dato máximo en el problema? El dato mínimo es 12, porque la edad menor de los encuestados es 12. El dato máximo es 60, porque la edad mayor de los encuestados es 60. Gracias, Lucía. Tercero, el rango es igual a la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Miguel, ¿cuál es el valor del rango en la situación? El rango se calcula restando el valor máximo, que es 60, menos el valor mínimo, que es 12. Operando, el rango resulta 48. Muy bien, Miguel. Cuarto, se determina el número de intervalos o clases y se representa con la letra K mayúscula. Clase o intervalo de clase es cada conjunto de elementos en las que se divide una cantidad grande de datos y tienen la misma amplitud.
Cada clase tiene un límite inferior y un límite superior. Para calcular el número de intervalos se utiliza la fórmula de Sturges. K es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo decimal de n. ¿Cuántos intervalos tendrá la tabla de frecuencias? Para calcular el número de intervalos, utilizaremos la fórmula de Sturges. K es igual a 1 más 3,3 por logaritmo decimal de 64. Utilizamos la calculadora y efectuando K igual a 7. Entonces, la tabla de frecuencias tiene 7 intervalos de clase. Buen trabajo, Miguel. Quinto, la amplitud del intervalo es la cantidad de valores que comprende el intervalo y se representa con la letra C. Se calcula dividiendo el rango entre el número de intervalos. Lucía, ¿cuál es la amplitud del intervalo de nuestra tabla de frecuencia? La amplitud del intervalo es igual al rango, que es 48, entre el número de intervalos, que es 7, dividiendo es 6,85 y redondeando es 7. Entonces la amplitud del intervalo es 7. Muy bien, Lucía. Sexto, en la primera columna y primera fila de la tabla se escribe clase. ¿Cuál será el límite inferior del intervalo? Es 12, profesor, porque es la edad menor. ¿Y cuál será el límite superior? El límite superior es 19. ¿Por qué es 19, Lucía? Porque al límite inferior, que es 12, le he sumado la amplitud del intervalo, que es 7. Entonces resulta 19. Excelente, Lucía. Ojo, el límite superior es igual al límite inferior más la amplitud del intervalo. Escribimos en la primera columna y segunda fila cerrado en 12 y abierto en 19. En el segundo intervalo, el límite inferior es 19 y el límite superior es igual a 19 más 7, que es la amplitud, resultando 26. Escribimos en la primera columna y tercera fila cerrado en 19 y abierto en 26. Profesor, en el tercer intervalo, el límite inferior es 26 y el límite superior es 33. Se escribe en la primera columna y en la cuarta fila. Ah, el cuarto intervalo es cerrado en 33 y abierto en 40. Se escribe en la primera columna y en la quinta fila. Muy bien, los siguientes intervalos son primera columna, sexta fila, cerrado en 40 y abierto en 47. Primera columna y séptima fila, cerrado en 47 y abierto en 54. Primera columna y octava fila es cerrado en 54 y cerrado en 60. Pude darme cuenta que los límites inferiores siempre van cerrados, mientras que los límites superiores casi siempre son abiertos, con la excepción del último intervalo, que va cerrado. Bien, Lucía, en la segunda columna y primera fila se escribe marca de clase y se representa con X sub I. La marca de clase X sub I es igual al límite inferior más el límite superior sobre 2. La marca de clase X sub 1 es igual al límite inferior, que es 12, más
el límite superior, que es 19 sobre 2. Operando resulta 15,5. La respuesta se escribe en la segunda columna y segunda fila. La segunda marca de clase, es decir, x sub 2, es igual a 19 más 26 sobre 2. Operando resulta 22,5 y se escribe en la segunda columna y tercera fila. Profesor, entonces la tercera marca de clase, x sub 3, igual 26 más 33 sobre 2. Resulta 29,5. La respuesta escribimos en la segunda columna y cuarta fila. Ah, y la cuarta marca de clase sobre 2 es igual a 36,5. Se escribe en la segunda columna y quinta fila. Muy bien, las siguientes marcas de clase son: la quinta marca de clase es 43,5, la sexta marca de clase es 50,5, la séptima marca de clase es 57,5. Se escribe en los casilleros restantes de la segunda columna. En la tercera columna se ubican las frecuencias absolutas, que se representa con F minúscula sub i. La frecuencia absoluta se calcula haciendo el conteo. La primera frecuencia absoluta es 16, porque hay 16 personas cuyas edades son de 12 a 19 años. La respuesta se escribe en la tercera columna y segunda fila. La segunda frecuencia absoluta es 8, porque hay 8 personas cuyas edades son de 19 a 26. Y la respuesta se escribe en la tercera columna y tercera fila. Ah, la tercera frecuencia absoluta es 9, porque hay 9 personas cuyas edades son de 26 a 33 años. La respuesta se escribe en la tercera columna y en la cuarta fila. La cuarta frecuencia absoluta es 9. La respuesta se escribe en la tercera columna y quinta fila. Muy bien, el resto de las frecuencias absolutas son: la quinta frecuencia absoluta es 7. La sexta frecuencia absoluta es 6. La séptima frecuencia absoluta es 9. Y se escribe en los casilleros restantes de la tercera columna. Profesor, en la situación problemática hemos identificado la población de estudio, la muestra y la variable. Asimismo, hemos elaborado la tabla de frecuencia con los datos que nos han facilitado. Claro que sí, Lucía. Se ha logrado representar los datos en la tabla de frecuencia sobre la discriminación étnico-racial. En el próximo programa interpretaremos los datos de la tabla de frecuencia. Luego, determinaremos la media aritmética para plantear conclusiones sobre la discriminación étnico-racial para nuestro discurso. ¿Qué aprendimos hoy, Miguel? Hemos representado los datos en una tabla de frecuencia sobre la discriminación étnico-racial. También hemos identificado las características de la población, muestra y variable de estudio. ¿Cuál será la evidencia de tu aprendizaje, Miguel? La evidencia de aprendizaje es la tabla de frecuencia. Estudiantes del tercero y cuarto grado de secundaria, te invito a reflexionar a través de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Crees que lo que has aprendido hoy te servirá en tu vida cotidiana? ¿En qué situaciones? Agradecemos la participación de Lucía y Miguel. Muchas gracias a todas y todos. Miguel y yo nos despedimos. ¡Hasta la próxima! Gracias por su atención. Los esperamos en el próximo programa.